Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Telma Otero, co-founder de People in Mind. En este capítulo hablaremos sobre propósito, cultura, atracción de talento y los retos de capital humano para los próximos años. Gracias por acompañarnos, Telma. Bienvenida. Hola, Telma. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo Muy estás, bien, Javier? muy bien, muy bien, todo muy bien. Con muchísimas Bien, ganas de todo. arrancar este HR Thoughts by Hiring. Sí, estoy feliz de estar aquí, te agradezco muchísimo esta invitación, así que feliz de iniciar y charlar un ratito, así que Bu- muchas gracias. Buenísimo, Telma. A mí sí me gustaría, antes de entrar en materia de Sí. HR, talento, propósito, que nos cuentes sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? Para que podamos conocer no solo el lado profesional de Telma, sino también el lado personal. Bueno, muchas gracias. Bueno, Telma nació en Argentina, nací en Argentina, formo parte de una familia de muchos hermanos, así que eso marcó mucho mi vida. Hace 16 años que vivo en Chile, mi esposo es chileno y en Chile desarrollé de alguna manera la segunda, lo que yo le llamo la segunda parte de mi carrera profesional, ¿no? Empecé mi carrera estudiando ciencias de la computación en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y luego ya en los últimos 20 años, te diría, estoy trabajando en temas de negocio y de dirección de empresas y demás. Hace unos 4 años, un poquitito más, nace People in Mind, esta idea de bueno, trabajar para que existan más empresas que compartan esta conciencia de podemos ganar dinero haciendo las cosas de otra manera, una manera muy conectada con las personas, con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Así que estoy en esa parte profesional. Por supuesto que hice MBA, hice diplomados, estudié liderazgo, etcétera, etcétera. Como para de alguna manera tener o poder validar la innovación, la mirada de negocio. Buenísimo, buenísimo, fantástico, Telma, muchísimas gracias. Oye, y ya se ha empezado dando unas pinceladas, ¿no? Sobre este tipo de empresas, hacer las cosas diferentes, etc. Pero yendo a un tema muy clave, ¿no? Y clave, de hecho, en People in Mind, que es el propósito, ¿cómo definirías o qué dirías que es una empresa dirigida por el propósito? Bueno, una empresa dirigida por el propósito, ante todo es una empresa que es consciente de este concepto. A veces las empresas confunden un poco el concepto de propósito con un programa de trabajo del área de cultura o del equipo de sustentabilidad o sostenibilidad, de acuerdo a cómo la empresa lo llame. Cuando hablamos de una empresa dirigida por el propósito, es una empresa que es consciente de sus impactos y de sus múltiples relaciones con distintas participantes de grupos de interés y que esto lo pone en el centro de su estrategia, haciéndose cargo de la parte negativa que todas las organizaciones tienen, ¿no? Es, eh, es una mirada estratégica end-to-end de poner al centro las decisiones, qué valores compartimos, qué cosas somos capaces de hacer y qué cosas seríamos incapaces de hacer y seguir esta línea a lo largo del tiempo. Súper interesante. Yo entiendo que cada vez hay más empresas con propósito, pero todavía no es la norma, ¿no? ¿Qué hace una empresa que no está dirigida desde un punto de vista con propósito para llegar? ¿Cómo es ese proceso para convertirse en una empresa dirigida por propósito? Bueno, nosotros identificamos a lo largo de todos estos años nuestra empresa tiene, aparte, previamente te comento que nuestra empresa tiene una alianza muy fuerte con la Universidad de Navarra, de España, por supuesto, y todo el corazón de nuestro modelo se centra en el Purpose Strength Model, que es un modelo desarrollado por la universidad, es un modelo de medición de propósito aplicado
en más de 60 empresas en el mundo. En habla hispana lo consideramos como el más relevante que hoy existe. Entonces, en torno al trabajo que hemos hecho haciendo mediciones y estudiando empresas, encontramos finalmente que hay como 4 casuísticas de las empresas que están y no están. De alguna manera, hay empresas que están dirigidas como antiguamente, por lo que antiguamente se conocía la misión, que la ¿Vale? misión es una dirección muy, muy intencionada hacia la acción, ¿no? Sin reflexionar tanto, pero muy efectiva, por supuesto que sí. Estas empresas que están dirigidas por su misión son empresas que están desafiadas a descubrir su propósito. Todas las organizaciones lo tienen. No existe una empresa que no tenga un propósito. Todas lo tienen, todas conectaron, hay que ir un poquitito a las fuentes, a cuando la organización nació y demás, pero todas lo tienen. Entonces, las dirigidas por el propósito, perdón, las que son dirigidas por la misión, son organizaciones que están desafiadas a hacer un proceso colectivo de descubrimiento. Luego están las empresas que ya generan valor para sus grupos de interés, es decir, ya tienen una mirada de más allá del resultado de la rentabilidad, que es un resultado y nadie lo cuestiona y es fundamental para desarrollar el propósito. Y esas empresas están, por supuesto, desafiadas a conectar el propósito. Quizás el propósito va por aquí y la organización, la estrategia y demás van por otro lado, entonces necesitan hacer un trabajo de darle coherencia, conexión a lo que hacen. Luego están las empresas que ya hicieron esto y tienen que interiorizarlo, es decir, hay que hacer todo un trabajo para lo que comúnmente llamamos bajar el propósito, ¿no? Porque el propósito quizás en el alto nivel es súper compartido y se entiende que está correcto, pero no baja esto que dice Peter Drucker, ¿no? Que la cultura se cuela la estrategia al desayuno. Bueno, eso pasa con propósito también por ser el rector principal de nuestra estrategia. Entonces hay que ayudar a que las empresas lo interioricen. Y por último, las empresas que ya pasaron por estos estadios están desafiadas a sostener el propósito en el tiempo. Esto es como adquirir cualquier hábito, como una persona adquiere un hábito de un tipo de alimentación distinta, una vida distinta, una forma diferente de hacer lo que venía haciendo, bueno, es el mismo proceso. Entonces, hay que hacer un proceso de sostener a lo largo del tiempo. Súper interesante. Me gusta mucho la parte de descubrimiento del propósito, ¿no? Porque al final requiere autoconocimiento, escucharse a sí mismo. Estaba la semana pasada en un evento sobre el talento joven y hay un dato muy interesante, ¿no? Es que al final los drivers y motivadores para elegir un empleo han cambiado en los últimos años, ¿no? Y antes era más la parte de retribución salarial y a día de hoy se ha colado en todas las encuestas el propósito. Y mi pregunta viene hacia cómo podemos, ¿no? Los humanos, por así decirlo, alinear nuestro propósito con el de la empresa. Porque, y te refraseo un poco la frase, ¿no? Quizás, Telma, en nuestro caso es más sencillo, ¿no? Porque son nuestras empresas. Pero un colaborador que empieza a trabajar en una empresa, ¿cómo puede saber si su propósito está alineado con el de la empresa? Bueno, es muy buena la pregunta porque lo primero que tiene que pasar es que cuando una persona en general busca trabajo o crea su propia empresa, tiene que ser primero consciente de esto, de esta arista que antes, como tú dices, no la teníamos presente de alguna manera. Entonces, es una arista que hay que tenerla muy presente. Hay que googlear a las organizaciones donde nos van a entrevistar, por ejemplo, donde estamos pensando a las empresas en donde soñamos estar trabajando. Hay que buscarlas, hay que entender de alguna manera cuál es la forma en la que ponen de manifiesto su propósito. Por ejemplo, leer las memorias de los últimos años de cualquier organización más o menos grande donde tú puedas ir. En las medianas pequeñas siempre va a haber una página web donde de alguna manera hay una declaración que a veces es de intenciones y a veces es de intención y acción, pero la realidad es que la memoria anual de las empresas, donde la empresa da cuenta de lo que ha hecho,
ahí ponen de manifiesto un poquitito la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y por supuesto que eso es por el lado de cómo visualizo yo una empresa en la cual deseo trabajar, ¿no? Cómo la investigo de alguna manera, y por otro lado, cómo me miro a mí misma, ¿no? O a mí mismo. Es muy relevante que a nosotros nos pasa mucho en los talleres, cuando preguntamos en los talleres, por ejemplo, bueno, ¿quiénes han hecho algún proceso de descubrimiento de propósito personal, de trabajo de propósito personal? Bueno, lo que te pasa muchas veces es que la mayoría tenemos un 20% en general que tienen súper claro lo que quieren, lo que buscan. Hay un 20% que no se plantea bajo ningún punto de vista el tema de propósito, y hay un limbo, hay un 60% de las salas en general que, bueno, ese limbo es gente que dice, no, sí, sabía, pero no tenía tanta conciencia. Entonces creo que hay que empezar por el autoconocimiento, por saber exactamente qué quiero hacer, qué necesito para mi vida. No es lo mismo mi propósito a los 20 que a los 30, que a los 50, que a los Claro. 60. Entonces ese autoconocimiento es súper relevante para el momento en el que busco un trabajo, porque si tengo claro cuáles son mis valores, voy a tener muy en claro en qué empresa deseo trabajar y en qué empresa no. Total, yo creo que ahí es fundamental el autoconocimiento, ¿no? Para que el propósito luego esté alineado y esté alineado tu propio propósito con tus acciones, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, ¿no? Porque también las empresas cuando tienen un propósito pueden alinear sus acciones a ese propósito, si no es más complicado. Sí, nosotros hablamos, volviendo un poco al modelo de la universidad, de la triada cabeza, corazón y manos. Tienen que estar en súper sintonía la identidad de la organización, con los valores de la organización, con la real contribución que la organización hace, ¿no? Entonces, nosotros, de hecho, con este modelo somos capaces de medir ese alineamiento, por supuesto. Y claro, si esto está, si falta armonía entre estas tres componentes, el propósito cruje, ¿no? Uno empieza a ver, aquí falta autenticidad. Creo que decimos que somos algo que no lo sentimos, o creo que decimos que somos algo que no lo estamos haciendo en la práctica, ¿no? O la unión de autenticidad y coherencia, que es la integridad, ¿no? Esto de, en un momento de crisis o en un momento de oportunismo, no es el propósito lo primero que dejamos de lado, ¿no? Porque las empresas tienden a hacer eso. Cuando hay crisis, tienden a decir, no, todos a la guerra y no me vengan con las cuestiones que son adyacentes, cuando el propósito en realidad está el rector y muchas veces es el faro que te guía en la tormenta. Pero ese es un trabajo que las empresas tienen que lentamente ir cambiando. Totalmente. Me ha llamado la atención antes, ¿no? Cuando decías, bueno, y una vez que está el propósito definido, es importante sostenerlo, sostener el propósito en el tiempo. Entiendo que tiene un papel muy importante la comunicación. ¿Cómo se sostiene el propósito en el tiempo y qué papel juega la comunicación? Bueno, nosotros creemos en un proceso que nosotros definimos un framework que le llamamos el viaje del propósito, y habla de esto, habla de, bueno, ¿qué hago? Parte del framework, por supuesto, es el descubrimiento del propósito, pero ¿qué hago el día después? Y nosotros creemos que hay 4 cosas que son fundamentales, que la audiencia de alguna manera las grabe, las tome nota de esto, ¿no? Creemos que el propósito, para sostenerlo, tengo que tener un proceso sistemático de medición de indicadores específicos de propósito. En nuestro caso usamos este modelo. Luego, una vez que conozco todas mis brechas, que es lo que me define, es lo que me entrega de alguna manera este modelo, una vez que conozco todas mis brechas, tengo que primero entenderlas completamente, porque son brechas que interactúan con algunos otros indicadores organizacionales y tengo que desmenuzarlo y entenderlo perfectamente. Una vez que sé cuáles son mis brechas, tengo que hacer un proceso de priorización y de generación de lo que nosotros le llamamos una ruta de trabajo,
que es una ruta concreta con indicadores que permitan medir la evolución en el medio entre medición y medición. Luego, por supuesto, tengo que poner, designar y asignar y destinar recursos organizacionales a la ejecución de esta ruta. Esto que decíamos, ¿no? En el momento de crisis, no, ay, bueno, suspendamos los proyectos de... No, esto es sostenerlo y sostenerlo en el tiempo. Y por supuesto, durante la ejecución de estas rutas de trabajo, de planes tácticos de trabajo, y algunas veces planes estratégicos también, hay que ser capaces de hacer tres grandes cosas. Una es ser capaces de observar lo que está ocurriendo, esto es con las personas, ya sean las personas que trabajan en la organización, que son los principales, son los más relevantes, o las personas que forman parte de otros grupos de interés, que también son súper relevantes. Observar qué está pasando. Ahí nosotros hablamos mucho de tecnología, nosotros tenemos un sesgo de nacimiento, somos 3 socios y los 3 nacimos en el mismo mundo tecnológico, entonces tenemos un sesgo de nacimiento de pongámosle tecnología a todo lo que se pueda poner tecnología y ser capaces de reconocer a las personas en este proceso es fundamental, no que compartamos las mismas ideas, sino que compartamos el propósito, ¿sí? Todos podemos tener una mirada distinta de cómo materializar nuestro propósito y ahí tenemos que abrir y festejar cuando alguien viene y dice, yo tengo una idea distinta. Las organizaciones dirigidas por el propósito son organizaciones que no solo promueven, sino que celebran la diversidad. Entonces, la opinión diferente, tengo que ser capaz de reconocerla, por supuesto, y por último, en cada momento ser capaz de tomar la decisión de cuál es mi próxima mejor acción, ¿no? Entonces yo puedo decir, sigo ejecutando mi ruta, vuelvo a medir o reviso mi ruta, vuelvo a hacer una medición, o en algunas ocasiones nosotros les proponemos a las organizaciones hasta que revisen su propósito, porque cuando tú empiezas a trabajar muy profundamente tu propósito, hay organizaciones que nos dicen, no, es que este propósito está escrito, ya lo escribió el dueño hace X tiempo, y uno dice, sí, pero ojo, que si nadie conecta con ese propósito, te conviene escuchar a la organización, Claro. y eso también afecta a la sostenibilidad. Súper importante, ¿no? Yo creo que la escucha activa es clave para poder avanzar, ¿no? Por lo que tú dices, a lo mejor se escribió hace mucho tiempo, a lo mejor no, pero el propósito lo forman también junto con la cultura, ¿no? Tus propios colaboradores. Sí, totalmente. Nosotros creemos que la dupla escuchar, comunicar es clave. Por supuesto que esto es la macro, pero cuando tú bajas, ahí es fundamental tu liderazgo. Eh, por supuesto, es fundamental que las personas puedan ser ellas, puedan conectar con su propósito en la organización. Y también es fundamental que tu estrategia esté realmente plasmada y que las personas conozcan. Y otra, por ejemplo, si tú tienes un sistema de remuneraciones o de bonos o compensaciones extras y no hay nada de propósito en ello, bueno, es muy difícil que las personas se automotiven para llevar adelante un propósito, ¿no? Porque estamos hablando de organizaciones que cuando ponen incentivos están mostrando lo que premian de alguna manera, ¿no? Entonces la Claro. coherencia total entre tu estrategia, tus sistemas organizacionales, no tecnológicos, sino organizacionales, tu liderazgo y tu comunicación tiene que ser, pero tiene que ser un violín, como decimos, ¿no? Total, total, total. Telma, ¿qué consejos darías a una empresa que busca fortalecer el propósito y la cultura? Algo así como 3 consejos clave. Bien, yo primero considero que es clave que la empresa no se anime, digamos. Lo primero es anímate porque hay resultados. Lo segundo es que incluyan en el proceso que hagan un proceso colectivo. Estos procesos no son a puertas cerradas. Entonces, lo segundo es que este proceso sea suficientemente abierto. Y por último, que las empresas comprendan y pongan
a quienes serían el equipo de propósito, que para nosotros el equipo de propósito no necesariamente es el área de personas, para nosotros en el equipo de propósito tiene que estar el equipo de estrategia, de sustentabilidad, de marketing, de comunicaciones, de gestión del cambio, de personas que pongan ese equipo en la mesa directiva. Es decir, no necesariamente es que todos participen, pero este equipo de guardián del propósito debe estar en la mesa directiva, porque a veces la agenda de las mesas directivas pasan y pasan los temas y esto no puede salir de esta mesa. El propósito, el custodio, los custodios principales del propósito son los integrantes de la mesa de directorio o en las empresas un poco más chiquitas, la gerencia general o los dueños, etc. Entonces, esas son como las tres grandes patas o recomendaciones para las empresas. Y por supuesto que se animen porque requiere valentía pensar mi estrategia abierta a trabajar con mis grupos de interés, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Telma, y concluyendo un poco este HR Thoughts by Hiring, sí me gustaría preguntarte una pregunta que le hago a todos los entrevistados, ¿no? ¿Qué consideras o cuáles consideras que serán los retos de cara a los próximos años en materia de HR? Y yo creo que un poco como veníamos y ya cerrando esta idea, creo que sí, que el área de personas o de capital humano hoy está altísimamente desafiada a hablar el lenguaje de negocio. Las áreas de personas normalmente hablan el lenguaje de personas, por decirlo de alguna manera un poco sarcásticamente, ¿no? El área de personas está muy acostumbrada, pero cuando el área de personas llega a la mesa de directorio o a la gerencia general, ahí se conversa en otro idioma, se habla el idioma de negocio, con terminología, entendiendo qué es el balance, por decir algo, ¿no? Qué es el balance, qué es el ROI, qué es el BAN, TIR, etcétera, que son conceptos netamente de negocios. Quienes dirijan áreas de personas se deben preparar para poder hablar en una mesa de negocios, porque tenemos que ser capaces de llevar la mirada de personas a la mesa de negocios. Y ahí se debe hablar en el idioma en el que se habla en esta mesa. El segundo punto es que hay que incluir tecnología e inteligencia artificial. Hoy es imposible que un equipo de personas escuche a organizaciones que uno puede decir, bueno, en general las organizaciones no tienen 10.000, 15.000 empleados, pero supongamos que tuvieras muchos empleados, para nosotros más de 100 ya es muchos, porque es imposible estar escuchando el sentir de la organización de 100 personas al mismo tiempo. No me alcanza con hacer algunas reuniones y demás, pero tenemos que ser capaces de incluir tecnología donde corresponde. No estoy diciendo que eliminemos el contacto persona a persona, que lo promovemos y para nosotros es fundamental que ese contacto no desaparezca, pero sí es importante entender que cuando quiero escuchar el sentir permanente de una organización, debo incorporar tecnología de inteligencia artificial y por supuesto tienen que ser los garantes del propósito en la organización. Esto que hablamos de sostengamos el propósito, el área de personas es súper responsable de que esto ocurra, porque si mis sistemas no los alineo, no los alineo con el propósito, si el liderazgo no considera el propósito, si en las comunicaciones no hablamos de propósito, de nada me vale que mi estrategia esté alineada al propósito porque mi cultura se la Ya. devorará el desayuno. Sin duda, sin duda, sin duda. Me encanta, me encanta, me encantan estos puntos. Yo creo que es clave, ¿no? Y lo que comentabas de que el departamento de personas hable el lenguaje de negocio es fundamental. Creo que cada vez se habla más, ¿no? Y la figura de HR es más estratégica, pero sin duda hay que seguir trabajando sobre ella. Sí, totalmente. Cada vez más estratégica y llegar con esta mirada de utilizar la terminología correcta y hacer de alguna manera los llamados de atención correctos, porque tú sabes perfectamente que hoy el gran desafío para los años venideros no es la tecnología, va a ser el talento. Sin duda. Entonces,
Es decir, ya está haciendo, ¿no? Pero la escasez de talento adecuado para el cambio que la tecnología nos ha puesto en todos los negocios es fundamental cuidar ese talento, enamorar al talento. Nosotros, por supuesto, que no usamos el término retener porque nos parece horrible, pero sí hablamos de enamora a tu talento, conquista tu talento, crea organizaciones donde la gente ame trabajar en ellas, porque finalmente es lo que te diferenciará de tu competencia y te hará una empresa más próspera en el futuro. Buenísimo, buenísimo. Me encanta, Telma, y nos quedamos con esa última frase que es fundamental, ¿no? Enamorar a la gente que trabaje en tu proyecto. Darte las gracias, me ha encantado este ratito que hemos pasado conversando sobre propósito, talento, cultura. Muchísimas gracias por participar en nuestro HR Thoughts by Hiring. Bueno, muchísimas gracias a ti, Javier, por esta invitación. Te agradezco mucho, la pasé muy lindo. Así que bueno, es parte de los momentos que uno disfruta de su trabajo. Muchas, muchas gracias. Totalmente. Que vaya fenomenal. Hasta luego, Telma. Bye. Igualmente. Chao. Gracias.